leer la poderosa palabra del Señor. Busque el Evangelio según San Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 46 al 54. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 46 al 54, y le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra del Señor. Ya viene pronto, amado hermano, la exhortación que el Señor nos tiene en esta tarde de día domingo a través de esta palabra del Señor. Bien, vamos a cantar una nueva alabanza, dice esta hermosa. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que use nuestras vidas, la zarza, y podemos decirle en esta expresión: úsame, Señor. Amén, úsanos, Señor, esta tarde. Gloria a Dios. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas salió. Y parado en una zarza, al mundo se mostró. No puedo imaginar por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Si delante de sus ojos tan solo parecemos aquella zarza y yo, no lo hubiera
creído, no lo hubiera creído, a Dios me quisiera amar. Si la zarza pudo arder, si la zarza pudo arder, arder quiero yo también. Úsame, oh Señor, úsame, tan solo una vez. Zarza triste, plantada en el desierto, que nadie mira ya. Los vientos del desierto la rodearon, la secaron, que casi muerta está. Oh, si no vales nada, el cielo no te olvidó. Y aunque seas una salsa, y aunque seas una salsa, te sigue mirando Dios. Solo una vez, oh Señor, úsame, tan solo una vez. Tan solo una vez. Amén. Que el Señor en esta tarde, amados, nos use en esta tarde para poder hablar de esto tan hermoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos usa el Señor esta tarde para poder hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿ah? Como este gran milagro que el Señor hizo, uno de sus segundos milagros, dice la palabra de Dios. Ya que el primer milagro que aparece en los escritos del Evangelio, de los Evangelios, es que lo hizo en este lugar de Caná. Y vuelve, dice nuevamente, el Señor días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús, mirando, dice,
dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sabemos que Jesús nació en Nazaret y allí lamentablemente no hizo muchos milagros, dice que lo hizo en otros lugares como fue Capernaum. Y aquí aparece un segundo milagro en esta tierra de Caná. Y cuando vino a Galilea, los galileos recibieron, habiéndole visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hubieron testigos entonces del anterior milagro que el Señor hizo, que fue convertir, dice, el agua en vino en aquella fiesta. Y en este momento, amado hermano, podemos ver en la historia que nos narra este texto que he leído, dice que un oficial del rey, es decir, un oficial del rey Herodes Antipas, fue desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Jesús se transporta entonces, se traslada desde Galilea, dice, hasta la tierra de Caná. Y eso hay una distancia entre 25 a 30 kilómetros. A 30 kilómetros de distancia. Y llega este varón buscando a Jesús. Llega este varón como lo describe ahí el versículo que he leído, hablándole de su hijo que estaba gravemente enfermo. Gravemente enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, vino a él y le rogó que descendiese. Le rogó al maestro entonces que descendiese con la única razón y motivo de poder ver a su hijo que estaba gravemente enfermo, o sea, estaba agonizando. Y estaba, dice, más a dar detalle, el evangelista Juan dice que estaba a punto a morir. Estaba en un estado grave entonces. Este hombre quería convencer a Jesús para que fuera con él a Capernaum, para que volviese nuevamente a Capernaum y que sanase a su hijo. Pero podemos ver que Jesús no fue con él, sino que le dio algo muy poderoso, amado hermano, para la sanidad de su hijo. Y muchas veces el Señor a lo mejor no hace necesario moverse de su lugar. Muchas veces el Señor, amado, no hace necesario de poder bajar del cielo para poder responder tu oración, porque es donde esté, amado hermano, Dios lo va a hacerlo. Del lugar donde te encuentres, Dios, aleluya, tiene el poder para hacerlo, no importa la distancia. Si en este minuto me está escuchando alguien, como he sabido, amado hermano, que varios escuchan la palabra del Señor, y una experiencia, hace pocos días atrás, una persona escuchó allá en Santiago el mensaje del domingo. Y el Señor nos habló muy hermoso el domingo pasado sobre también de una sanidad de aquel hombre que estaba enfermo de nacimiento, ciego de nacimiento. Y esa palabra llegó hasta aquel varón, amado hermano, y yo pienso que fue un motivo de preparación para su vida, aunque tuvimos la triste noticia que al otro día él partió, murió. Pero qué gozo me da cuando ese varón pudo recibir la palabra de Dios. Y pude saber, amado, ahora pude saber que ese hombre en su juventud, muchos años atrás, fue un cristiano, un evangélico.
Dios da oportunidades, amado, para que te arrepientas. Dios da oportunidades para que te prepares para poder irte con Él. Y por lo tanto, este hombre recibió algo muy importante. Y a lo mejor usted esta tarde está esperando que Dios le dé algo importante. Y muchas multitudes dicen que seguían al maestro buscando algo importante, como fue la gran multitud que le buscó por los panes y los peces cuando se acostumbraron que cuando Jesús los alimentó. Con 5 panes y 2 peces Dios alimentó a 5.000 hombres. Y esa multitud también siguió acostumbrándose y siguió buscando al maestro, pero muchos lo buscaron por milagros, por prodigios. Yo no sé qué está esperando usted en esta tarde, pero hay algo que Dios, algo poderoso le va a entregar a su vida. Y a este hombre, amado hermano, a este oficial del rey, no le dijo, mira, voy a ir de inmediato a ver a tu hijo, sino que él le dijo, le dio una palabra. Una palabra le dio, amado hermano. Y muchos a lo mejor van a pensar esta tarde, pero ¿para qué quiero una palabra cuando yo necesito un médico? A lo mejor necesito un medicamento, necesito al mejor médico para que venga a ver a mi hijo que está enfermo, grave, de muerte. ¿De qué puede servir una palabra cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de aflicción, en un momento de tristeza, en un momento de prueba, amado hermano? Una palabra sirve mucho, amados hermanos, no cualquier palabra, una palabra que viene con poder, amados hermanos, puede transformar las vidas, puede hacer algo, un milagro extraordinario en tu vida, como esta tarde Dios va a hacer un milagro en tu vida. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, aleluya. Y el texto nos dice que ese hombre creyó a esa palabra y se fue él solo de regreso a Capernaum. Yo no sé cómo pensaría este hombre. Jesús no va conmigo, aleluya. Yo pensé que Jesús me iba a acompañar, pero me dio una palabra. Me dice, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y recorrió un día de camino, amado hermano. Dice la palabra de Dios, nos relata que caminó un día, recorrió un día de camino sin saber nada de la salud de su hijo. Solamente llevaba en su corazón esta palabra que Jesús le había entregado. Y le dijo, ve, tu hijo vive. Y mientras caminaba y caminaba, pensaba a lo mejor en estas palabras que Jesús le había entregado, pero también estaba su mente en el hogar donde estaba su hijo casi moribundo, con esa fiebre terrible. Sin saber nada de salud de su hijo, pero sí, amado hermano, estaba confiado en la palabra del Señor. La mujer y el hombre, cuando está confiado en la palabra del Señor, suceden cosas maravillosas. Cuando el hombre, amado hermano, el hombre de Dios le cree al Señor, Dios se manifiesta en lo imposible. Cuando este hombre llegó a su casa, nos relata la palabra de Dios, llegó a su casa, lo recibieron con las mejores noticias. Que un padre angustiado venía por la vida de su hijo, podría recibir la gran noticia, amado hermano. Y esa noticia que esta tarde también usted la puede recibir en su hogar en esta hora. Su hijo vivía, dice. Estaba completamente sano. Como lo había dicho el Señor, su palabra se había cumplido, amado hermano, en sanidad de su hijo desde el momento que Jesús lo había dicho, porque cuando Jesús dice algo, amado, se cumple. Dios no es hombre para que mienta. Nosotros, amado hermano, cumplimos. Dice que prometemos, pero no cumplimos. El hombre falla, pero Jesús nunca falla.
En esta historia entonces podemos tomar alguna enseñanza que nos trae esta tarde y muy importante para nuestra vida, amado hermano. Como primer lugar, los milagros del Señor siempre están disponibles para aquellos que le buscan con humildad y fe. Como dice el versículo 46 y 47, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y agrega el 47, dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Escuche bien, vino a él y le rogó. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre era un oficial. Era un oficial del rey, un hombre importante, amado hermano, en aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Tenía acceso directo al rey de Galilea. Seguramente tenía dinero, tenía muchas posesiones y tenía además mucha influencia en la sociedad para conseguir que los mejores médicos lo mejor atendieran a su hijo. Pero él puso su confianza en Jesús. Aleluya. En vez de confiar en aquel entonces en el mejor médico que estaba ahí en la ciudad, fue al médico, al doctor de los doctores, al médico divino que se llama Jesús. Y esa confianza lo hizo salir de Capernaum e ir a buscar a Jesús a Caná de Galilea, pues él sabía que si alguien podía sanar a su hijo, no era el mejor médico que estaba en aquel entonces, sino que era Jesús de Nazaret. Este hombre ya había escuchado de Jesús, amado hermano, y algo tenía en su corazón, la confianza que Jesús no le iba a fallar. Algo iba a hacer con su hijo. Y si alguien podía sanar a su hijo, el que estaba a punto de morir, era Jesús. Lastimosamente, muchas personas, y aún personas cristianas, cuando están enfermas, cuando están enfrentando situaciones de crisis, de angustia, se olvidan del Señor y se dedican a buscar soluciones terrenales muchas veces, confiando más en lo terrenal, poner toda su confianza en los hombres. Muchas veces tenemos la confianza en el médico que llegó a lo mejor a la ciudad, aquel que llegó a esa consulta nueva que se instaló y trae los conocimientos del extranjero, y él a lo mejor trae la medicina, la sanidad para mi enfermedad. Ponemos muchas veces nuestros ojos, nuestra confianza acá en la tierra, amados hermanos, en los amigos, en los médicos, y no buscamos al Señor. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y qué mejor invitación nos hace el Señor allá en Amós, capítulo 5, versículo 8. 5, 8. Buscar al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. ¿Qué lo hace? Dios, el único que puede hacer esto. Y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama. ¿Quién hizo esto en la creación? Lo hizo Dios con su poder. Sobre la faz de la tierra,
Jehová es su nombre. Aleluya. Jehová Dios entonces es el nombre. Jehová es el nombre que debemos buscar entonces para poder tener la respuesta a nuestra vida. Podemos ver también que este oficial, este rey, amado hermano, oficial del rey, vino delante del Señor con dos actitudes muy importantes, que mueven las manos, que mueven la mano del Señor para bendición de nuestra vida. Hay dos cosas que este hombre trajo, a pesar de ser un oficial, vuelvo a decir, importante. Este hombre trajo la fe y trajo la humildad. Como dice el 47, este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Vino a él. Esta tarde estamos predicando la palabra del Señor. En esta tarde le estoy hablando de Jesús. Esta tarde, amigos y amigas que me está escuchando usted en la casa ahí, hermanos y hermanas, yo le estoy hablando de alguien importante que se llama Jesús. ¿Qué va a hacer usted con su llamado en esta hora? ¿Va a tomar esta actitud de venir a Jesús esta tarde, a contarle a Él todos sus problemas, sus dificultades? Va a tomar esta actitud que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Él y le rogó que descendiese, dice, a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Como autoridad pudo haber venido a entregarle orden al Señor. Para el pueblo, ese hombre llamado Jesús era un simple galileo, un simple hombre del pueblo. Y pudo haber venido, amado hermano, con órdenes para el Señor. No vino a imponer su autoridad. Este hombre no vino delante del Señor y le rogó que fuera a sanar a su hijo, es decir, que fue humilde y tenía un corazón lleno de fe en el poder del Señor. Entonces, amado hermano, para que se produzca el milagro en tu vida, tiene que estar combinada con estas dos cosas, que es la humildad y la fe. La fe es el que hace mover el poder de Dios en tu vida. La fe en Jesús, amado hermano, es la que hace ver tu milagro esta tarde. Segundo lugar, para todos los momentos de angustia que estamos enfrentando en nuestra vida, el Señor nos ha dado algo de mucho poder. Tenemos algo valioso. Usted que es hijo, una hija de Dios, amado, yo le estoy hablando a la iglesia en este momento, a esa iglesia que está en el hogar ahí, que está reunida con la familia. No sé de qué lugar usted pertenece, pero pertenece a algo importante que es la iglesia de Cristo. Dios nos ha entregado algo, el Señor nos ha dado algo de mucho poder, que es su palabra. Su palabra, como dice el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Apúrate, Señor, ya que está moribundo mi hijo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amados hermanos, si usted cree en esta tarde a esta palabra del Señor, lo cree con todo su corazón, Dios va a hacer un milagro en su vida. Este hombre llegó delante del Señor angustiado, como usted en esta tarde a lo mejor está angustiado, está angustiada.
Su hijo estaba muriendo. A lo mejor su enfermedad, ya el médico ha dicho, ya no hay solución. Para ese cáncer a lo mejor no hay solución. Váyase, Señor, váyase a su casa a esperar el día que muera. Pero hay un Cristo que en esta tarde le estoy predicando, a un Cristo de poder, el mismo que sanó a este muchacho a la distancia de este hijo, de este oficial, es el mismo Cristo que en esta tarde va a hacer un milagro en tu vida. Él quería que Jesús fuera con él a su casa para sanarlo. Pero en lugar de eso el Señor le dio solamente una palabra. Pero una palabra del Señor tiene poder para transformar nuestras vidas, para poder sanarnos, aleluya, y para obrar maravillas, como lo dijo el centurión romano. Una palabra del Señor es suficiente para obrar maravillas. Lo vemos ahí. Mateo 8:8. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. A veces no somos dignos que el Señor nos visite, amado hermano. A veces no somos dignos de sentir sus caricias. A veces no somos dignos de ser amados por Dios. A veces no somos dignos de ser llamados hijos. Pero el Señor, dentro de su misericordia, dentro de sus bondades, te brinda el Señor esta bendición. Aleluya. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. El oficial del rey oyó la palabra, amados hermanos, del Señor y la creyó. La guardó en su corazón y salió de regreso a Capernaum. Volvió a su hogar con la palabra de Dios. Aleluya. Quédese en esta tarde con esta palabra del Señor dentro de su corazón. Que no entre por un oído y salga por el otro, sino que guardará en este momento en su corazón un camino aproximadamente de 25 a 30 kilómetros que recorrió este varón, caminando sin saber nada de su hijo, solamente confiando en la palabra de Jesús que le había dado. Pero cuando ese hombre llegó a su casa, pudo ver que la palabra del Señor había obrado maravillas. Que la palabra del Señor iba delante de él para bendición y sanidad de su hijo. Porque dice el versículo 52, aleluya. Dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7, le dijo, la fiebre le bajó a este muchacho. Algo sucedió. No vino ningún médico a verlo, no. De repente el muchacho dice que se sanó. El padre entonces entendió. Esta tarde vamos a entender entonces, amado hermano, que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó con toda su casa. Mire, amado hermano, lo que produce un milagro. Lo que produce un milagro, lo que puede hacer esta tarde el Señor en tu hogar en este minuto. Lo que Dios va a hacer en tu hogar esta tarde. No tan solo Dios va a sanarte a ti, sino que Dios va a sanar tu familia. Dios va a sanar tu esposo. Dios va a sanar tu esposa. Dios va a sanar tus hijos. Y todos los que están a tu alrededor, la bendición de Dios va a llegar a tu hogar en esta hora. Porque dice: tu hijo vive, y creyó toda tu casa. Cuando hay un milagro, amado hermano, toda la casa cree en el Señor.
Qué grande es el poder de Dios. Toda la casa creyó. Esto nos muestra que la palabra del Señor hace maravilla en nuestras vidas. Desde el momento que la recibimos y la creemos, entonces es fortaleza para nuestra vida en el día de la angustia, dice el Salmo 119, 28. Se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra, dice el salmista David. Esta tarde estamos sustentándonos a través de la palabra de Dios. Coma, aliméntase. Amado hermano, amada hermana, usted que está en casita, aliméntase en estos momentos de crisis, en estos momentos de aflicción. Aliméntase, susténtase de la palabra del Señor. Nos da vida en momentos de abatimiento y desesperanza. Dice el salmista David, abatida mi alma, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra del Señor esta tarde nos está entregando vida, nos está vivificando, amado hermano. Aproveche la palabra de Dios esta tarde. Aliméntese, abastécese en esta tarde. Vendrán momentos difíciles que no habrá la palabra de Dios. Va a escasear la palabra de Dios. Va a escasear la sana doctrina. Entonces, estado de la persona que había perdido la fuerza física. Ese es un abatimiento. Cuando pierde la energía o el ánimo. Pero la palabra de Dios esta tarde nos está animando. Aleluya. Es gozo y alegría en los momentos de amargura la palabra de Dios. Como dice el profeta Jeremías allá en el capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra entonces nos trae gozo, amado hermano. La palabra que recibió este varón al ver a su hijo no tan solo sano, sino que le trajo gozo a su corazón, y este gozo también pasó a toda su familia, porque dice que toda la casa creyó en el Señor. ¿Cuál es la conclusión al terminar entonces? No queda otra cosa que tenemos que confiar. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones y confiar sin dudar que Él la hará realidad en nuestra vida. Aleluya. Dios va a hacer su palabra una realidad en su vida en esta tarde, porque está comenzando a creer a la palabra de Dios. Maravilloso, dice el salmista David, son tus testimonios. Por tanto los has guardado mi alma. Guarde la palabra de Dios en su corazón esta tarde. Guárdela. Guárdela. Coma la palabra de Dios. Aliméntese. Oh, Dios nos ha entregado un buen pan esta tarde. Guárdela para la semana, este pancito que el Señor le ha dado. Hermano y hermana, guarde esta palabra del Señor. Y creyó toda la casa. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por el milagro que ya el Señor realizó. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por ese milagro que ya el Señor lo hizo ya. Y crea que el Señor ya hizo ese milagro en su vida. Amado Padre,
Cuántas gracias le damos. Gracias por su palabra, Señor. Gracias porque usted nos ha hablado de sus maravillas. Tan solo creer, dice su palabra. Para el que cree todo es posible. Aunque estemos, Señor, en la aflicción más grande, aunque estemos en el dolor más terrible, aunque estemos en la soledad más grande, aunque estemos en ese vacío, Señor, tú estás ahí, estás en todo lugar para poder, Señor, sacarnos y para poder aliviarnos. Esta tarde sí creemos, Señor. Creemos en su palabra y por su palabra ha sido hecha, Señor. Ha sido entregada esta palabra con poder, ha sido entregada esta palabra con gozo, ha sido entregada esta palabra con fe, ha sido entregada esta palabra con esperanza, donde muchos la han recibido, Señor, y han sido bendecidos a través de ella. Oh, dice que todo el hogar, dice, toda la casa, oh, recibieron a Jesús en su vida. Así, Señor, le pido en esta tarde que a través de esta palabra, este mensaje, aquel que no te conoce hoy pueda saber quién es el Cristo, quién es el Cristo que alabamos, quién es el Cristo que bendecimos, quién es el Cristo que predicamos, este que sana a los enfermos, este que hace milagros, este que hace prodigios hasta el día de hoy. Este es el Cristo de poder, aleluya. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.